Ok, entonces la parte que vamos a ver hoy es de lo que les va a ser más útil tanto en su tarea como en el examen. Entonces, cualquier duda me van diciendo, este, me pueden interrumpir, me pueden detener o al final vemos las dudas también. Ya habíamos visto muy a grandes rasgos qué eran los lenguajes y las gramáticas y en específico los lenguajes formales en contraste con los lenguajes naturales. ¿Se acuerdan para qué les dije yo que servía principalmente una gramática? Una gramática formal. Para poder saber si algunas expresiones cumplen con lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Ajá. Para poner las reglas. Sí, la gramática habíamos dicho que era como un conjunto de reglas y es una de las formas en que vamos a describir a un lenguaje. ¿Se acuerdan que les dije que con una gramática podíamos hacer dos funcionalidades principales? ¿Cuáles eran esas dos? Poder hacer expresiones y también identificarlas, ¿no? ¿Cuáles quedan con la gramática? Exacto, generar expresiones e identificar expresiones. Y eso ya lo habíamos hecho incluso sin gramática, ¿no? Entonces, realmente una gramática es una forma de especificar formalmente a un lenguaje, dando explícitamente sus reglas. Entonces, pues vamos a empezar dando las definiciones de todo esto. Entonces, a ver, la definición 1 va a ser... Bueno, un símbolo es difícil de definir. Vamos a dejarlo como que es la entidad más pequeña de los lenguajes. Pero más o menos todos tenemos la noción de qué llamamos un símbolo, ¿no? Un símbolo. La entidad más pequeña podríamos decir que indivisible. Y a partir del símbolo vamos a definir todo lo demás. Indivisible. Lenguajes. Entonces, a partir de los símbolos, ¿qué creen que se forme cuando unimos símbolos? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cadenas o...? Exactamente, cadenas. Entonces, una cadena, ¿y cómo lo podríamos describir? Como unión de símbolos, ¿no? O Conjunto de símbolos. Ok, más que unión y más que conjunto va a ser una sucesión. ¿Por qué? Porque nos importa el orden, ¿no? De cómo acomodamos esos símbolos. Entonces, una cadena es una sucesión finita, además. Sucesión finita de símbolos. Ok. ¿Qué más podríamos definir o qué más necesitamos? Bueno, ya juntando cadenas es que se forman los lenguajes, pero aquí hay otra cosa que puede ser formada con los símbolos. La cadena sí es una sucesión de símbolos, pero por ahí también me habían dicho conjunto de símbolos. Esa es otra definición que vamos a decir un alfabeto. Ese sí es un conjunto de símbolos.
O sea, de un alfabeto nada más me interesa cuáles símbolos le pertenecen. No voy a tener un acomodo de ellos como en las cadenas. Entonces, un alfabeto es un conjunto. También va a ser finito. Y no vacío. De símbolos. Y ahora sí, por último, un lenguaje. Lenguaje. ¿Qué creen que sea un lenguaje? Podría ser como, llamémosle, una estructura de cadenas. Y de hecho aquí sí puse un conjunto, va a ser tal cual, un conjunto de cadenas. Entonces, podríamos decir que cada lenguaje tiene asociado a un alfabeto, que va a ser los símbolos utilizados en sus cadenas. Y bueno, si un lenguaje es un conjunto de cadenas, pues la primera forma de describir a un lenguaje es decir todas las cadenas que le pertenecen, ¿no? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Ejemplo. Si yo tomo un conjunto con las cadenas con símbolos, ahorita voy a usar como símbolos puras letras. Ese ya podría ser un lenguaje. Yo estoy diciendo, es un lenguaje de 4 cadenas. Las primeras 3, pues, son palabras que conocemos en el español, y la última, pues, es simplemente una sucesión de símbolos cualesquiera, pero yo estoy diciendo que pertenece a mi lenguaje, ¿no? Entonces, la primera forma de describir un lenguaje es explícitamente dar todas las cadenas que le pertenecen. Otra forma de definir un lenguaje, bueno, de describir un lenguaje, es como lo habíamos hecho en la clase pasada, diciendo como sus reglas implícitamente, diciendo sus características. Creo que habíamos dicho cadenas de ceros y unos. Bueno, me lo voy a inventar porque no me acuerdo cuál era el ejemplo, pero por ejemplo, cadenas de ceros y unos. Creo que era que terminen con 0, ¿no? Con 0. Bueno, esto es ejemplos de lenguajes, o ejemplos de descripciones de lenguajes. Ok. Y otra forma de describir a un lenguaje es describir a su gramática. Entonces, pues vamos a definir a la gramática. Bueno, vamos a definir una gramática, no la gramática de un lenguaje. Entonces va a ser definición 5. Una gramática formal. Y la manera de especificar a una gramática es con 4 cosas. Una gramática formal es de la forma. Le vamos a llamar G a una gramática genérica. Va a ser también un conjunto, va a estar dada por. Ahorita les explico qué es cada cosa. Sigma, T, S y P.
donde sigma es un alfabeto. T es un subconjunto del alfabeto. Y le vamos a llamar símbolos terminales. S, también en el alfabeto, es el símbolo inicial. Y P son las reglas de producción. Entonces, yo les había dicho que gramática eran reglas, pero en realidad las reglas solo son una partecita de la gramática, las reglas de producción. Ahorita vamos a ver con calma qué es todo esto que estoy escribiendo. ¿Le puedes Bueno. subir aquí un segundo? Ah, ya, gracias. Ahí está completa la definición. Ok, aquí estoy usando ya un poco de notación de conjuntos. Por ejemplo, en esta parte, T, subconjunto de sigma, simplemente estoy diciendo que T contiene a elementos que están en sigma, en el conjunto sigma. Y ese elemento de sigma es uno de los elementos de sigma, ¿va? Entonces, ese es un símbolo que vamos a llamar inicial y T es cualquier cantidad de símbolos a los que vamos a llamar terminales. Ok. Disculpa, ¿Sí? una duda. Dime. La S no necesariamente tiene, o sea, tiene que ser siempre el primero, pero no necesariamente es el único lugar donde está. Bueno, es que estaba viendo el libro y veo que está en varias partes hacia abajo y a mí me confunde. O sea, en mi mente era como el puntito de inicio, pero o sea, sí puede ir abajo, o sea, partes intermedias del Sí, o lenguaje. sea, un símbolo inicial puede ser usado más veces, no solo al inicio, si a eso te refieres. Sí, a eso, gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver un ejemplito para entender un poco esto. A ver, yo les voy a dar una gramática. A ver, ejemplo. Entonces, primero les voy a decir, bueno, voy a llamar G a mi gramática, sea G igual a las cuatro cosas que S, P. Y voy a especificar, ahora sí, a todos mis conjuntos. Voy a decir que mi alfabeto contiene a estos símbolos. S es el símbolo inicial. Y si es un símbolo del alfabeto, ya lo había puesto en el alfabeto. T van a ser mis símbolos terminales y voy a decir que son las que puse en minúsculas. Y voy a dar mis reglas de producción. Las reglas de producción tienen dos maneras de escribirse. O sea, básicamente, pues son un conjunto de reglas también. Pero las reglas las podemos escribir, bueno, aquí también va a haber un símbolo a usar. Ahorita los voy a escribir de esta manera y ahorita les explico la otra manera en que se usa. A ver. Entonces, yo estoy dando en el conjunto P 1, 2, 3, 4 reglas de producción. Este simbolito se puede leer, bueno, más bien se lee. Significa o se lee como se puede reescribir como o
se reemplaza con... Bueno, vamos a dejarlo nada más de esas dos formas. En otras ocasiones, de hecho, si checaron el libro que les pasamos, usa otro simbolito que es así, 4 puntitos y un signo de igual. Estos dos los vamos a usar indistintamente, son lo mismo. Y son simplemente para dar las reglas de producción. Ok, entonces yo aquí estoy dando 4 reglas de producción. Yo estoy diciendo que el símbolo S se puede reescribir como una sucesión de 3 símbolos, que son A mayúscula, B mayúscula, A minúscula. El símbolo A se puede reescribir con la sucesión B mayúscula, B mayúscula. El símbolo B se puede reescribir como A minúscula, B minúscula. Y la sucesión de símbolos A mayúscula, B mayúscula se puede reescribir con una B minúscula. Entonces, ¿eso qué significa? Son simplemente pasos que yo puedo usar para crear cadenas. Entonces, en realidad, todo esto que estoy escribiendo aquí me está describiendo un lenguaje, que va a ser el lenguaje de todas las cadenas terminales que se pueden obtener siguiendo estas reglas. ¿Por qué cadenas de terminales? Porque por eso se llaman símbolos terminales, porque son justamente los que van a estar formando las cadenas. Los otros símbolos, los que no son terminales, solo los usamos como pasos intermedios. En este caso, y en la mayoría de los casos, los vamos a separar así, con letras mayúsculas y minúsculas. Las minúsculas suelen usarse para los terminales. Entonces, les voy a escribir la definición formal del lenguaje. ¿En qué definición voy? En la 6, ¿no? Definición 6. Vamos a hablar del lenguaje generado por una gramática. Ok, tenemos una gramática con su forma estándar. Sigma TSP. Una gramática. El lenguaje por G. Entonces, estamos definiendo justo al lenguaje generado. Y lo vamos a denotar como L de G. Así, L paréntesis G. Es el conjunto de todas las cadenas de símbolos terminales que se pueden derivar del símbolo inicial. Ok, ¿qué estoy diciendo aquí? Que, o sea, aquí que yo tengo descritos mi alfabeto, mi símbolo inicial, mis terminales y mis reglas de producción, si yo empiezo con el símbolo inicial S y empiezo a seguir reglas de producción que existan aquí en el conjunto P, pues lo que va a pasar es que yo, pues literalmente puedo reescribir a S. Por ejemplo, aquí, S la reescribo como A, B, A. Y luego me voy con la última regla que me dice que AB la puedo reescribir con la B chiquita, BA.
Entonces aquí, en una cadenita de 3 pasos, llegué a una cadena de puros terminales. Bueno, más bien, en una sucesión de 3 pasos, llegué a una cadenita de puros terminales. Y entonces esta cadenita de al final es parte del lenguaje que me describe esta gramática. Entonces, si yo tomara de verdad todas las posibles sucesiones de pasos que se puedan hacer, o sea, todo lo que yo pueda llegar empezando con ese y siguiendo estas reglas, así es como obtendría todas las cadenas válidas del lenguaje. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, sí. No, yo tengo una duda. Dime. O sea, con el inicial que dice A, B, A, ¿no? ¿Eso significa que solo puede ser A, B, A o que es A o B o A pequeña? No, es así, la sucesión completita. Ok, ok. Pero entonces al final solo podría salir B, A, ¿no? O sea, y las otras dos en medio ya no funcionan, ¿no? A ver, vamos intentando otra derivación. Derivación es justo seguir los pasos seguir las reglas en algún orden, y si puedes obtener a esa cadena de terminales, quiere decir que la derivaste del símbolo inicial. Entonces vamos a hacer otro intento. A ver, si igual yo empezaba con la S, mi única opción para reemplazar a la S es ABA, eso sí. Pero aquí sí tengo otra opción, ¿no? Yo había elegido irme a la última regla, que era reemplazar A y B por una B chiquita, pero tengo la opción de reemplazar a B mayúscula, a cada una por separado. Ah, ok. Puedo reemplazar a la A mayúscula con BB, entonces me va a quedar B, B, y lo que ya tenía, porque solo reemplacé a la A mayúscula. ¿Sí? Sí, sí, ya vi. Gracias. Y ahora sí tengo 3 veces B mayúscula y una A, pues ya solo puedo aplicar la regla de la B mayúscula, porque ya es el único símbolo no terminal que me queda. Entonces, pues voy a aplicar esa 3 veces, ¿no? Que la B mayúscula se reemplaza con AB. Entonces, primero me queda, era AB minúscula. AB y lo que tenía, y luego AB reemplazando a la siguiente B y lo que tenía. Y por último, bueno, aquí ya se me fue el espacio. ¡Ja! Un chueco. Ay. Ahí está. Ya me robé el otro, pero no importa. Y por último, reemplazo la última B. Me va a quedar AB, AB, AB y la A. Entonces, en cada paso estoy reemplazando uno de los, bueno, no necesariamente es solo uno. Por ejemplo, en esta regla, pues sí reemplazaba 2. Pero en cada paso voy aplicando una de las reglas y reemplazo el símbolo o los símbolos que la regla me dice que puedo reemplazar. ¿Va? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, pues aquí les podría yo preguntar, ¿de qué forma creen que queden todas las cadenas del lenguaje o cómo creen que podamos describir a este lenguaje? O sea, hasta ahorita solo sabemos que estas 2 cadenitas sí pertenecen al lenguaje. Pero ¿cómo lo podría yo describir o qué tienen en común o cómo puedo saber cuáles son todas? Una sucesión de Bs y As, ¿no? O sea, que son alternadas, ¿no? La A y la B. Ajá. Sí, porque a ver, bueno, también sabemos que siempre va a terminar con A, ¿no?
¿Por qué? Porque mi símbolo inicial, que siempre tengo que empezar con ese, me lleva a esta cadena. Entonces, independientemente de lo que reemplace con la A mayúscula y la B mayúscula, esta A minúscula va a seguir, se va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, toda cadena de este lenguaje termina con A minúscula. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí. Entonces, podríamos empezar a hacer afirmaciones así, ¿no? Como de este lenguaje. L de G, solo tiene cadenas que terminan con A. Igual siempre empezaría en A, ¿no? Porque si la S puede ser A, B mayúscula A, después las Bs cambian por AB. No, pero por ejemplo, la primerita que yo generé, esta de aquí, no empieza con A. Empieza con B. ¿Por qué? Porque, o sea, después del símbolo inicial de la S, sí solo tengo una opción, que era A mayúscula, B mayúscula, A minúscula. Entonces, esa regla sí me garantiza que todas las cadenas terminan con A. Pero ya teniendo eso, A, B, A, sí tengo varias opciones. Puedo irme directo a la última regla, que es reemplazar a la A y la B juntas por una B chiquita, o irme por separado a las reglas de la A y de la B mayúsculas. ¿Sí? Entonces, hay veces que sí puedo empezar con B, como en este caso, o hay veces que puedo empezar con A, como en este caso. ¿Qué otra cosa sí podemos garantizar? Que es finita, ¿no? ¿Es finito que el lenguaje o las cadenas? Las combinaciones. Las dos cosas. Ujú. De hecho, a ver, ayúdenme a pensar en generar alguna que sea diferente a las dos que ya generé hasta ahorita. ¿Tendré alguna otra opción? Solo son esas dos, ¿no? Sí, creo que ya las generaste todas. Ujú. Sí, porque de hecho donde tomé la decisión fue en esta parte, ¿no? O sea, la primera regla quedamos que estaba obligada. La S a fuerzas tenía que reescribirse como ABA. Ahí sí tomé una decisión de reemplazar a AB juntas por una B chiquita, que fue la primera cadena que generé, o de reemplazar a A y a B por separado. Pero cuando reemplacé a y a B por separado, ya no tomé ninguna decisión, ya todo estaba obligado, ¿no? Entonces, efectivamente, esas dos son las únicas cadenas que pertenecen a este lenguaje. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Entonces, bueno, eso fue como, pues en parte suerte, porque pudimos generar muy rápido a todo el lenguaje, pero pues hay veces que no, hay veces que siempre te van saliendo más opciones y entonces más bien tratas de generalizar las cosas, como esto de solo terminan con A, eso sí ya estábamos seguros. Y bueno, ya no necesitamos describir más porque ya tenemos a todas las cadenas, entonces yo ya puedo decir que L de G es el conjunto que contiene a la cadena BA y a la cadena ABAB, ABA. Y ya, este es mi lenguaje. ¿Alguna duda con eso? Por ningún motivo puede quedar la ABA, ¿verdad? O sea, cuando reemplazamos a la S. O sea, si no se podría quedar. A fuerzas tenemos que reemplazar todo. Ajá, exacto, porque la A mayúscula y la B mayúscula no son símbolos terminales. Entonces no puedes considerar que esa ya es una cadena de lenguaje hasta que llegues a puros símbolos terminales, ¿va? Ok.
Esas son las dos cosas que son obligatorias. Que inicies con el inicial y termines con puros terminales. Digo, hasta el nombre nos ayuda a recordarlo. Entenderlo. Ok, está bien. Ujú. A ver, ahora, si quieren, para ver otro ejemplo, ahorita yo dije primero la gramática y nosotros encontramos el lenguaje generado. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si yo les describo un lenguaje y tratamos de construir a la gramática. A ver, el ejemplo 2, que era cadenas de ceros y unos que terminen con 0. Vamos a tratar de construir su gramática. Ejercicio. Construir la gramática del lenguaje formado por todas las cadenas de ceros y unos que terminen con 0. Ok. Entonces, pues tengo que dar a sigma, a t, a s y a p. ¿Cuál creen que sea el alfabeto? 1 y 0. 0 y 1. 0 y 1. Pero Ok. 0 y 1. De hecho, esos son los terminales. Y ese. 0, 1, S. Exacto, nos falta también la S. 0 y 1 son los terminales porque son los que sí van a formar nuestras cadenas, ¿va? S pues tiene que existir, entonces en mi alfabeto a fuerzas está 0, 1. Si se fijan, o sea, aunque yo lo puse aquí en orden sigma, T, S y P, pues me conviene más ver primero quién es T y S, porque esos van a formar parte del alfabeto, del sigma. Uh-huh. Entonces, ¿quién es T? Pues ya está dicho en la descripción. S, pues le vamos a seguir llamando S. Entonces debe vivir en el alfabeto y podríamos dejarlo así, pero podríamos tal vez necesitar más símbolos para pasos intermedios. Pero por ahorita vamos a dejarlo así y vamos a tratar de construir a las reglas de producción. Entonces, a ver, pues yo tengo que empezar con S y ¿con qué podría reemplazar a S? Con cualquiera de las dos variables, ¿no? 0 o 1. Ajá. Pero si yo digo que S se pueda reemplazar con un 1 solito, esa cadena no debe formar parte del lenguaje, ¿va? Entonces, fíjense, la manera de construir las reglas va a ser primero tratando de pensar en cómo son las cadenas del lenguaje. Podríamos pensarlo como las cadenas más pequeñas que vayan a formar parte del lenguaje y luego ver cómo irlas creciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la cadena más pequeña que se les ocurre que sí pertenece a este lenguaje? 0. 1 y 0. Exactamente. Ah, bueno. 0, ¿no? De hecho, el puro 0 es la más pequeña. Si es una cadena de ceros y unos y si termina en 0. Entonces, S puede ser reemplazado con 0, ¿no? Eso sí es cierto. Y sí es una cadena válida. Entonces, si S es reemplazado con 0, ya es una cadena de terminales y sí pertenece al lenguaje. ¿Qué más puedo hacer? Pues ya que yo aseguré que termina con 0, puedo ponerle todo lo que quiera del lado izquierdo, ¿va? Entonces, S podría ser reemplazado por una A, que va a ser un símbolo que me estoy inventando ahorita, seguida de un 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y esa A qué puede ser? Pues esa A puede ser lo que sea, ¿no? Sí. O sea, puedes Entonces, ¿Y esa es un conjunto? ¿cómo?
A ver, vas tú. Yo preguntaba, vas tú, Isaías. Ok, se pueden definir distintas como reglas base con ese. O sea, lo que Sí, preguntaban hace rato, ¿no? De que lo vieron abajo, no sé qué. sí, exacto. O sea, se pueden escribir cualquier cantidad de reglas que empiecen con S. Ujú. Y de hecho también S puede estar ahí metido intermedio en algún lado. Ahorita vamos a ver otros ejemplos que se comportan diferente. Eh, Aquí, ¿por qué necesitaba yo otra letra, otro símbolo no terminal? ¿Qué pasa si yo pusiera aquí también una S? Que de hecho es una regla válida. Pero ahí yo estaría diciendo que a una cadena que ya termine con 0, le pego un 0. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Y yo no necesito tanto. O sea, si yo ya estoy asegurando que termina con 0, ya no me importa que vaya antes del 0. Por eso puse la A, porque la A no tiene que cumplir nada. Y entonces, ahora con mis siguientes reglas, justo quiero decir eso, que la A no tiene que cumplir nada. Pero, o Entonces, sea, esos que están en la T no pueden estar nunca del lado izquierdo de la flecha. no, efectivamente. O sea, sí, pero no solitos. O sea, acuérdate que una regla de producción nos dice algo que podemos reescribir. Entonces, si ya son símbolos terminales, no los puedes reescribir. Entonces, a la izquierda de tu flechita tiene que haber al menos un símbolo no terminal. O sea, sí podría haber como, por ejemplo, A, se reemplaza con, pero aquí tendría que aparecer tu A. BA, por ejemplo. Pero entonces, pues mejor te conviene dar reglas que solo te hablen de con qué reemplazas al que no es terminal, si el terminal de todas maneras no lo vas a reemplazar. ¿Va? Gracias. Ok, entonces ahora sí, yo lo que quiero decir en las reglas que me faltan es que la A puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa formada con unos y ceros, ¿no? Entonces, ¿cómo podría especificar esas reglas? Que A se puede reescribir como 0 o 1. Esa es una forma. A puede ser 0 y A puede ser 1. ¿Me faltará algo? O que también puede ser 2As o no sé. Exactamente. Sí, si yo lo dejo así, estaría tomando, o sea, ¿a qué puedo llegar a partir de la S? Pues puedo llegar al 0 y puedo llegar a un 0 con un 0 y un 1 con un 0. Llegaría a lo más a longitud 2, a cadenas de longitud 2. Entonces necesito algo que me siga creciendo mi lenguaje. Entonces voy a agregar esta regla. A puede ser A. Y entonces ahora sí, con esta regla, yo ya podría pegar un 0 con un 1 con un 0 con un 0, y a todo eso otra vez pegarle un 0, un 1, y les queda claro que ya con esta regla puedo crecer a cualquier longitud. Sí. Sí, ¿no? O sea, porque mi A, en algún momento sí va a ser 0 o 1, pero como siempre la puedo pegar a otra A, puede agregarse otro 0 u otro 1. Entonces, ya puse ahí muchos rayoncitos, los voy a quitar. Ok, entonces, aquí si se fijan, en ambas cosas, tanto tener la gramática y construir el lenguaje, como tener el lenguaje y construir la gramática, no siempre va a ser de la misma manera. No hay como una serie de pasos a seguir así como súper claros. Más bien es como de analizar un poco de qué se trata el lenguaje que estamos usando y tratar de escribirlo con reglas, ¿no? Ok, ya es mi gramática. Ok, entonces ya teniendo esta gramática,
podríamos hacer los pasos o la derivación de cualquier cadena que sí pertenezca al lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, me falta escribirles esa definición de derivación. Es la definición 7. Una derivación es una secuencia de aplicaciones, de aplicar algunas de las reglas de producción. Pueden ser todas, puede ser una varias veces, cualesquiera de las reglas, ¿no? Una secuencia de aplicaciones pues le voy a poner de una o más de las reglas de producción. Y entonces, si se fijan, una derivación es hacer justo lo que queríamos para lo que nos iba a servir la gramática, ¿no? Que era generar cadenas, pues se puede hacer con una derivación, una cualquiera. O sea, empiezas con S, empiezas a seguir reglitas hasta que llegues a símbolos terminales, ya tienes una cadena de lenguaje. Y la otra era identificar cadenas, entonces tendría que ser, dada una cadena, si tú logras construir su derivación, entonces sí pertenece al lenguaje del que estamos hablando. Y si no existe esa derivación, entonces no pertenece al lenguaje. Entonces, una derivación es una secuencia de aplicaciones de una o más de las reglas de producción. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esas derivaciones? Pues una forma es la que les puse ahorita. Empiezas con el símbolo inicial, flechita, reescribes, flechita, bla, 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 hasta que llegues a cadena de terminales. Terminales. Otra forma de escribirlo, que de hecho es como está en el libro, es escribes la cadena completa y abajo escribes la cadena por la que la reemplazaste y abajo la que estás reemplazando. O sea, igual esta misma sucesión, pero una abajo de la otra. ¿Para qué abajo de la otra? Porque aquí al lado podrías escribir qué regla usaste para ese reemplazo, ¿no? Regla 1. Regla 2. Etcétera, etcétera. Y la última forma de escribir estas derivaciones, vamos a decir que son los árboles de derivaciones. Ok, se llaman árboles simplemente por su forma. Vamos a tener algo así como empiezas en una cadena y luego la puedes ir dividiendo y luego la puedes ir dividiendo. Y esto es a lo que llamamos un árbol, ¿no? Decimos que el inicio es su raíz, que en este caso va a ser siempre el símbolo inicial. Y esta subdivisión son para irnos símbolo por símbolo. O sea, si yo digo que mi S se puede reescribir como una secuencia de 3 símbolos, entonces voy a sacar 3 ramitas de mi raíz. Y así cada símbolo que reemplace lo voy a dividir, le voy a poner tantas ramitas como símbolos lo están reescribiendo. Entonces, a ver, vamos a hacer el árbol de derivación del mismo ejemplo del lenguaje que nada más tenía 2 cadenas. Entonces, voy a poner aquí ejemplo. Ejemplo.
árbol de derivación de, pues voy a escribir tal cual las cadenas que habíamos dicho, que eran BA y ABAB. BA. A. Entonces, ok, yo les estoy dando aquí ya nada más las cadenas, pero obviamente para construir el árbol necesitamos la gramática que ya estaba dada. Entonces, bueno, voy a estar subiendo y bajando. O bueno, me voy a copiar las reglas que eran estas. Ush. Ok, me voy a traer las reglas para acá para hacer el árbol de la derivación. Ok, entonces, a ver, ¿cómo haríamos la derivación de la cadena BA, el árbol de derivación? Pues como les decía, la raíz siempre va a ser el símbolo S. Ahora, como mi única regla de reemplazo de S era A mayúscula, B mayúscula, A chiquita, bueno, de hecho me podía robar ya las derivaciones ya hechas y nada más ponerlas en forma de árbol, ¿verdad? Estas dos ya eran la secuencia de reglas que seguí para construir esas dos cadenas. Piash. Ok, no me las traje. Copiar. Pegar. Ok. Entonces, ¿cómo pondría estas dos derivaciones como árbol? Pues a ver, la primera, inicio con el símbolo S. Y luego estoy diciendo que el símbolo S se reescribe con 3 símbolos. Entonces tengo que sacar 3 ramitas, que son A, B y A chiquita. A chiquita, como ya es terminal, lo voy a encerrar en un circulito. Porque ya no lo voy a reemplazar. Ahora, mi siguiente regla era reemplazar esta de acá, ¿no? A, B mayúscula por una sola. Entonces, en este caso, bueno, esto no es tan común que 2 se junten en una sola, entonces eso como que ya no es una ramificación, como que ahí las ramas se juntaron, pero pues bueno. Este también ya es terminal. Y como ya no tengo nada no terminal de lo que pueda seguir sacando ramas, ya terminé. Entonces, todo esto ya es mi árbol de derivación y la forma de leer la cadena que se forma es de izquierda a derecha. O sea, irme yendo se les llama hojas a los nodos que quedan como al final, como colgando y que ya no se les puede sacar nada. Entonces, si me voy por las hojas de izquierda a derecha, obtengo mi cadena, que era BA. ¿Sí? A ver, entonces ustedes ayúdenme a construir ahora el árbol de esta de aquí, de esta derivación. ¿Cómo empiezo? Primero con la en La este, ¿no? S. Otra vez, mi raíz va a ser la S. Ahora, ¿cuántas ramitas saco de la S? 3. 3. 3. Otra vez 3, porque de hecho la primera regla sí es la mismita, ¿no? A, B y A. Ya tengo un símbolo terminal. Ahora, ¿qué reglas voy a aplicar? De A derivas otras 2. Voy a aplicar esta regla, que A se reescribe como BB.
Entonces saco 2 ramitas de la A y les pongo ¿qué? B. B. Una vez cada uno. B mayúscula y B mayúscula. Todavía ninguno es terminal. ¿Qué sigue? Pues tengo 2 opciones. Puedo seguirme hacia abajo con estas Bs o puedo primero acabar el nivel en el que estoy, que es esta B grandota, y ya después seguir con esas. La verdad es que no va a importar el orden en el que lo haga, nos tiene que dar la misma cadena mientras aplique las mismas reglas. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo así como yo lo hice en esta cadenita, en esta secuencia. Ahí yo empecé a reemplazar cada B, la primera B, por ejemplo esta, ¿no? Entonces, esta B, ¿cuántas ramitas le van a salir? 2. 2, ¿no? ¿Y qué les pongo a esas? Ahí ven. A minúscula y B minúscula, y a esas ya no les puede salir nada. Ya son terminales. ¿Qué le pongo a mi segunda B? Lo mismo. Igual 2 ramificaciones. Y acá Como, bueno, como A la y B. única regla de reemplazo de B es A minúscula, B minúscula, pues ya todas me van a quedar así, ¿verdad? Igual, ya son terminales. Y por último, esta otra B, que tiene otra vez A y B, y ya son terminales. Entonces, si se fijan, me quedaron a distintos niveles los símbolos terminales, pero todos son hojas, porque a todos ellos ya no les pueden salir ramitas. Y mi forma de leer la cadena, otra vez es de izquierda a derecha, entonces pues nada más para finalizar voy a reescribir aquí la cadena en ese orden. A, B, A, B, A, B, A. Entonces ya, pues son 2 formas de escribir las derivaciones o los pasos que seguí para generar estas 2 cadenas. En su tarea va a haber varias, y en el examen probablemente, va a haber varias cosas que sean así, de que se les da una gramática y luego se les dan cadenas y les preguntamos, ¿estas cadenas pertenecen o no pertenecen al lenguaje? Cuando ustedes digan que sí pertenecen, tienen que dar explícitamente la derivación de la cadena. Puede ser de esta manera o puede ser con los árboles de derivación. Hay veces que se les va a pedir también específicamente una de las 2. Da el árbol de derivación de tal cadena. Entonces, ¿ya sabrían hacer todo eso? Sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, Profesora. ahorita... Sí, dime. Ay, perdone. También, ¿yo No, puedo no. elegir cuándo juntar las ramitas, por ejemplo, como hicimos en AB? Ah, eso era porque la regla así nos lo dictaba. Como A, B juntitos nos decía que se reescribían como un solo símbolo. Acuérdate que las ramificaciones son por cantidad de símbolos. Entonces, si un símbolo se reescribe como 2 símbolos, es cuando se abren. Pero si 2 símbolos se reescriben como uno solo, es cuando se cierran y se juntan. Eso no es tan común que pase, es más común que se abran cosas que a que se cierren cosas. Pero en los 2 árboles yo veo igual, por ejemplo, esa rayita, entonces no entiendo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿A qué te refieres? ¿En el otro árbol qué ves igual? Pues igual el AB, o sea, en mi mente quisiera también juntarlo en una sola B. No entiendo por qué no hicimos lo mismo allá o... Ah, ok, ya te entendí. Es porque, o sea, estos 2 árboles fueron construidos siguiendo ya las sucesiones de reglas que yo había dado aquí. Entonces, en esta de aquí, que era la que genera la cadena BA, la regla que se siguió era reemplazar a AB por una sola B. Por eso aquí fue justo esto, es decir, que haces esa regla. A y B lo reemplazo por una B. Y en el de abajo, mi AB fue reemplazado por... Ah, bueno, no, fue reemplazada nada más la A. Esta regla, o sea, esta flechita, pasar de aquí a acá, me dice que esta A fue reemplazada por 2 veces B, que es esta regla de acá. Entonces, fueron reglas diferentes las que se aplicaron en cada una. Ah, ya, gracias.
¿Sí? Entonces, reglas diferentes nos dieron cadenas diferentes. Y en el caso de los ejercicios que se les pongan en su tarea o en su examen, pues generalmente se les da la cadena a la que quieren llegar y ustedes tienen que encontrar cuáles son las reglas que hay que aplicar. ¿Sí? Entonces ahorita pues ya, o sea, al menos en la teoría ya lo tienen. Digo, de eso a ya resolver los ejercicios, pues a lo mejor sí tiene más que ver con la práctica y con que se les ocurra cuál regla sigue y todo. Entonces, traten de hacer muchos ejercicios. Mañana en la ayudantía van a estar haciendo también ejercicios de esto, pero si tienen dudas de la teoría, de los conceptos, mejor sí díganme de una vez, porque ya lo van a estar como usando mucho. Yo tengo una duda. Bueno, me surgió con lo que planteaba mi compañera A ver, sobre lo de unir ajá. las letras. Solo se puede si son continuos, es decir, que estén al ladito. No se puede de que, por ejemplo, tomando el ejemplo del primer árbol, que se tuviese A mayúscula, A minúscula y B minúscula, ¿no? No se podría juntar A con B porque no están pues explícitamente juntas, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. ¿O sí se podría? No, en principio no, pero además eso, si te fijas, va a estar dado por las reglas, o sea, por estas de acá. Si tú tuvieras, o sea, en realidad las reglas pueden ser de la forma que quieras. En general no hay cosas como tan raras, pero imagínate que tuvieras una regla así. AB se reemplaza con A chiquita, A grandota, ¿qué le ponemos? B chiquita. O sea, eso sí podría pasar, que cuatro símbolos se reemplacen por 3. Y entonces, ¿qué tendría que pasar en el árbol? Pues que 4 noditos salgan a 3 noditos. Pero eso es muy raro. O sea, lo más común es que un símbolo se abra a 2 o a 3 o a 4, pero que se vayan más bien abriendo las cosas que cerrando. Porque como justo lo que queremos es, por ejemplo, en la gramática que nosotros construimos de cadenas de unos y ceros, llegó un punto en que necesitábamos una regla que nos pudiera crecer las cadenas, ¿no? Que nos dieran cadenas de más longitud. Entonces, por eso es más común que quieras reemplazar un símbolo con varios símbolos, no varios con uno. Ok, gracias. Va. Pero sí, realmente el qué pasa en el árbol está totalmente dado por qué pasa en las reglas. Entonces, si hay reglas raras, sí pueden pasar cosas raras en el árbol. ¿Alguna otra duda? Yo, ¿puede volver a explicar lo que puso en los símbolos del principio? Lo de la T y la S. Sí, es la definición de la gramática. Ok. Desde acá. Ok, esta es la definición de gramática formal. Yo estoy diciendo que está dada por 4 cosas, que son un alfabeto al que llamamos sigma, y luego un conjunto de símbolos terminales que van a ser, que tienen que pertenecer al alfabeto, pero van a ser justo los que forman a las cadenas. Los símbolos terminales son a los que queremos llegar, que están en la cadena. El símbolo inicial generalmente se llama S, se podría llamar de otras formas, pero pues lo vamos a usar siempre como S, entonces también va a pertenecer al alfabeto. Y la P, que son las reglas de producción. Entonces, cuando das una gramática... ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene del símbolo con el que los unió sigma? ¿Cómo? El que es como una C, el símbolo. Puso T, algo y sigma. Era como parte del conjunto, ¿no? Algo así nos dijo. Ah, sí. Estos 2 simbolitos, ¿no? Sí, estos de acá. Ajá. Aquí lo que estoy diciendo, esta que parece una C, significa subconjunto. Entonces, yo estoy diciendo que T también es un conjunto, pero son puros elementos que también están en sigma. O sea, sigma es el alfabeto, son todos los símbolos, tanto inicial como terminales como no terminales. Y luego T son algunos de esos símbolos.
solamente los terminales. Y la S, esta que parece como E, que es como igual como C con rayita, significa elemento de. O sea, estos dos solo significan subconjunto y elemento. Entonces, elemento es que S es un símbolo del alfabeto. Ajá. Sí, gracias. Si te fijas, aquí en el ejemplo se ve, mi T son A y B, que también están en sigma. Por eso es un subconjunto. Y mi S también está en sigma. Y sigma puede tener más cosas, como aquí la A mayúscula y B mayúscula, que no son ni iniciales ni terminales. Son ahí como intermedios. Bueno, pues si no hay más dudas, yo creo que ya terminamos porque ya pasan 5 minutos. Voy a dejar de grabar en este momento